Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo número 3 y hoy día vamos a presentar sobre la empresa Cacao del Rey Industrias, Sociedad Anónima Cerrada. Para empezar, se procederá a explicar los cambios realizados en la primera entrega del trabajo. Para este primer punto, si bien se nos indicó que estaba correcto el análisis PESTEL, así como también las 5 fuerzas de Porter, se hizo hincapié en que debíamos especificar a qué sector pertenecía el cacao, para lo cual, gracias a la tesis realizada por Palma en 2018 para la Universidad Nacional Agraria de La Molina, encontramos que el cacao pertenecería al sector agropecuario, subsector agrícola, pero en base a ello el Minagre también tiene una opinión al respecto, dado que dentro del subsector agrícola, al ser tan amplio y al haber tanta heterogeneidad en diferentes variables, se considera que este se divide en 4 tipos, siendo el cacao perteneciente al tipo número 2. En cuanto al modelo SCORE, se nos sugirió cambiar la columna de oportunidades de mejora, dado que anteriormente tan solo nos habíamos enfocado en propuestas a realizar a la empresa para que ésta mejore sus procesos. Sin embargo, se nos recalcó el hecho que era verdaderamente necesario el identificar problemas reales dentro de los procesos de la empresa con la finalidad de que más adelante podamos desarrollar de forma correcta el punto 7 y 8 del presente trabajo, los cuales se basarían en identificar problemas en el ámbito operacional de la empresa con sus respectivas soluciones. Las correcciones que se realizaron en esta parte de trabajo abarcan más que nada los derivados del producto de cacao, en donde por derivado descubrimos la participación de los últimos 3 meses del año 2020. Asimismo, dicha información la sacamos de la página VeriTrade, en donde se registran exportaciones e importaciones de distintos países. Primero vamos a ver lo que es el granillo de cacao, el cual fue liderado por la cooperativa industrial Tocachen, quienes tuvieron una participación del 42%, mientras que nosotros, Cacao del Rey, solo obtuvo una participación del 1.46% con 3 partidas registradas. Luego pasamos a lo que es la pasta o licor de cacao, en donde para ese derivado la empresa realizó solo 3 exportaciones con un valor FOX de 17.000 y también tuvimos un porcentaje de tan solo 0.36% durante estos 3 meses. Ahora para la manteca de cacao se registró que también, tanto para el licor de cacao, su principal exportador fue Machu Picchu Futsac, quienes realizaron 133 exportaciones, mientras que nosotros solamente realizamos 2 exportaciones con un valor de 4.000 en kilos y su participación fue de 0.20%. Seguido nos encontramos con la torta trozada, quien nuestra empresa solamente realizó 2 exportaciones con un valor de participación de 1.86% del total. Y por último nos encontramos con el polvo de cacao, donde nosotros exportamos 4 veces teniendo un valor en FOX de 33.000, lo cual equivale a 8.000 en kilos, pero aún así su participación solamente fue de 0.42% durante los últimos 3 meses del año 2020. Ahora en la estrategia competitiva debemos que saber que la empresa a nivel nacional está bien posicionada. Debemos de agregar que el mercado extranjero es de suma importancia para esa empresa debido a su alta demanda que tienen estos productos. Es por eso que Cacao el Rey toma como estrategia procesar y comercializar el propio grano de cacao y sus derivados, además de tener como factores de ventaja competitiva al factor social sostenible y al factor del alto nivel de investigación y desarrollo. Uno de los cambios que realizamos fue respecto a los KPIs que antes no mostraban una tendencia, sin embargo, ahora como se puede ver, existen tendencias y tenemos el de los costos y es que conforme ha ido avanzando el tiempo, las ventas han aumentado y por ende también han aumentado los costos, tal como se puede mostrar en la tesis de la UPC que se hizo respecto a esta empresa. De ahí se tiene respecto a la productividad y se puede observar que es una tendencia positiva y esto es de acuerdo a que bajó el número de mano de obra que existe dentro de la empresa, ya que actualmente cuenta con 27 y antes había tenido 30 entre un aproximado. Sin embargo, la demanda ha seguido alta, entonces ha seguido produciendo igual que siempre, pero ha bajado el número de trabajadores. Se espera que se siga manteniendo alta, sin embargo, existe un alto grado de incertidumbre y es por eso que no se sabe con exactitud si es que podría bajar o si podría subir. Bueno, y de ahí tenemos la tasa de utilización, que también presenta una tendencia positiva, y esto se debe a que ha habido un aumento en la productividad y un aumento en la capacidad requerida. En la parte de localización se mantiene la elección que es Amazonas, la ubicación, más que nada porque sería la que presenta los costos totales anuales menores. Sin embargo, si consideramos la ponderación de factores y el volumen de producción en la zona, se debería elegir lo que es la localidad de San Martín,
Teniendo en cuenta de que la diferencia de costos es nimia, es únicamente 3.000 soles anuales, que es prácticamente nada, y lo que se ha modificado en esta parte del trabajo es el hecho de que al inicio no teníamos una razón por la cual abrir esta planta, pero ahora que hemos modificado los KPIs y tenemos el tema de la productividad, encontramos que la tasa de utilización en la planta actual asciende a 99.77%. Esto quiere decir que la capacidad requerida está alcanzando lo que es la capacidad instalada, por lo que, teniendo en cuenta esto, sería necesario abrir lo que es una nueva planta para cubrir con el aumento de demanda de cada año. Y es por esa razón que hemos iniciado esta estrategia de localización, considerando lo que es Amazonas, únicamente costos, y San Martín, teniendo en cuenta todos los demás factores. Con respecto al plan agregado, hemos tomado una serie de datos, como lo que es el costo de despedir, costo de contratar, el costo por horas extra, el pago por hora normal, lo que cuesta más o menos aproximadamente el agotamiento, costo por inventario, por material, etc. Y para el caso de adaptación hemos observado que se determinó que el costo total con el plan de adaptación sería de 7.201.437.78 soles, y asimismo se puede apreciar que con esa estrategia lo que se hace es contratar y despedir a trabajadores en función a la producción que requiramos de manera mensual en base a la demanda estimada, y se puede observar de que al utilizar esta estrategia se consigue cumplir con lo que es el stock de seguridad y a su vez se evita lo que es el quiebre de stock. En segundo lugar, tenemos lo que es la estrategia de nivelación, y mediante esta ya no se contrata y se despide a trabajadores en función a la producción, se mantiene de manera igual, estable, por lo que el costo de nivelación en este caso sería de 7.528.105.33 soles, pero en este caso podemos observar que a partir de los meses de agosto se empieza a generar lo que es agotamiento. ¿Qué significa esto? Que estamos teniendo un quiebre de stock, y eso significa de que no podemos cumplir con los requerimientos mensuales de la demanda proyectada, y mucho menos con lo que es el stock de seguridad requerido por políticas de la empresa. Esto repercute en el servicio del cliente, puesto que perdemos lo que es prestigio ante ellos al no tener justamente la cantidad necesaria de productos que estos nos piden de manera mensual, y esto puede provocar lo que es una fuerte pérdida de venta futura, porque quedamos mal ante nuestros clientes. En tercer lugar, tenemos lo que es la estrategia de nivelación a su contratación. Ahora, esta estrategia nos costaría mucho más que utilizar únicamente nivelación, y el costo sería de 8.184.447.41 soles. Y si bien es más costoso, lo que sucede aquí es que la empresa empieza a subcontratar los meses que tenemos quiebre de stock, que sería a partir de agosto. De esta manera lo que se hace es cubrir los periodos que presentan agotamiento, y se evitaría estos problemas futuros con la empresa, por lo que si bien es más caro, nos convendría más que la estrategia de nivelación, porque no presentaríamos lo que es agotamiento y encima cubriríamos lo que son los stocks de seguridad. En cuarto lugar, tenemos lo que es la nivelación más subcontratación más horas extra, y este nos da un costo total anual de 7.537.034.89 soles. Y aquí lo que se hace es se trabaja en función a un tope de producción extra máximo, que básicamente es el 50% de la producción normal, lo que es las horas extras que podemos trabajar dentro de la empresa. Y se aplicaría en los meses que hay quiebre de stock, lo cual significa que sería a partir de agosto. En este caso vemos que una vez alcanzado lo que es la producción extra máxima, se comienza a utilizar lo que es la subcontratación. ¿Y por qué? Porque como no podemos exceder estas horas extra, tenemos que utilizar otros medios para poder justamente evitar que haya agotamiento y a su vez cumplir con los stocks de seguridad. Esto se realiza de agosto a noviembre según lo que se puede presentar en el gráfico, y sería mucho menos costoso que lo que es nivelación más subcontratación. Finalmente, tenemos lo que es la comparación de las estrategias, donde se puede apreciar en el gráfico que estaríamos utilizando el método de adaptación, puesto que presenta los costos totales más bajos y cumple con los requisitos en no presentar agotamiento y cubrir con los stocks de seguridad de cada mes. Sin embargo, somos conscientes de que puede ser muy difícil estar despidiendo y contratando personal cada mes en función a la producción de la empresa, por lo que podríamos optar por lo que es la nivelación más tiempo extra más subcontratación,
puesto que presenta también los costos totales más bajos y cumple con los requisitos de la empresa. Ahora, ¿por qué no estaríamos optando por lo que es nivelación si es mucho más económico que nivelación, más tiempo extra, más subcontratación? Por el hecho de que en nivelación, al utilizar únicamente esta estrategia, mensualmente a partir de agosto presentaríamos quiebre de stock y no podríamos ni cubrir los stocks de seguridad, por lo que quedaríamos mal entre nuestros clientes, no podríamos cumplir con las políticas de la empresa, por lo que esta opción está totalmente descartada. Y en última alternativa también tenemos lo que es nivelación más subcontratación, que es demasiado costosa en comparación a las otras alternativas. Ahora yo les hablaré sobre el programa de producción maestro. El MPS especifica qué se requiere para satisfacer la demanda y cumplir con el plan de producción. Por ello, en la siguiente tabla pueden observar el programa de producción maestro para cacao de rey para 2 meses de la familia de productos derivados de cacao, el cual a su vez se desagrega en los productos de torta de cacao y manteca de cacao para un total de 8 semanas. Asimismo, considerando los requerimientos netos del producto manteca de cacao, el costo de almacenar y el costo de preparación, se recurrieron a los 3 métodos vistos en el curso, los cuales son lote por lote, lote económico y balance parcial del periodo, para identificar cuánto se debe ordenar, es decir, determinar el tamaño del lote. Como se puede observar en la tabla resumen, después de realizar los cálculos, se concluye que el mejor método, ya que representa el menor costo logístico para la empresa, sería balance parcial del periodo. A raíz del programa de producción maestro se realiza un plan de requerimientos, para lo cual necesitamos una lista estructurada de materiales, los registros de compras e inventarios y el tiempo de entrega de cada artículo. La lista estructurada de materiales se debe realizar para cada producto, ya que este contiene sus componentes, su descripción y cuánto se requiere de cada uno para lograr producir una unidad del producto. No obstante, para fines de trabajo solo se realizará para el producto manteca de cacao. Respecto al proceso productivo de dicho producto, en resumen, de 1000 kilogramos de granos de cacao se obtienen 800 kilogramos de licor de cacao, que después de los procesos de prensado y amasado, de estos 800 kilogramos se obtienen 377 kilogramos de manteca de cacao. En cuanto a las especificaciones del producto, este se comercializa en barras, en cajas, cuyo peso neto es 25 kilogramos. Además, como se puede observar en el árbol, para obtener una barra de 25 kilogramos se necesitan 53 kilogramos de licor de cacao, el cual se obtiene de 66 kilogramos de granos de cacao. Además, se emplea una bolsa plástica y una caja de cartón corrugado. Como se mencionó anteriormente, para realizar el MRP se necesita conocer el inventario, las compras programadas por la empresa y el tiempo de entrega de cada artículo, las cuales pueden observar en la siguiente tabla. No obstante, es importante aclarar que Cacao de Rey no presenta mermas al realizar este producto, ya que en las diferentes etapas de producción, tanto del licor como de la manteca de cacao, no se desperdicia nada. Asimismo, debido a la resistencia a la oxidación y a ponerse rancia, la manteca de cacao es un producto muy práctico y bajo las condiciones de almacenamiento adecuadas puede durar muchos años, por lo cual la empresa puede mantener stocks de seguridad. Finalmente, con todos los datos mencionados anteriormente, se pudo realizar el MRP para la manteca de cacao y definir el plan de producción tanto del licor de cacao como de la manteca de cacao, las cuales deben realizarse en la semana 1, 4 y 8. Asimismo, la compra de insumos se debe realizar en la semana 2 y 6, tanto de las bolsas plásticas como de los granos de cacao. Y finalmente, en la semana 1 y 5 se debe realizar la compra de las cajas de cartón. La programación a corto plazo, primero vamos a comenzar con la regla de prioridad. En este método de secuencia tomamos en cuenta los países que generan mayores exportaciones hacia la empresa y que también están registrados en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, los cuales son Holanda o Países Bajos, España, Malasia, Indonesia, Colombia y México. También lo que vamos a ver son los tiempos de proceso y cuánto tiempo se demora en realizar la entrega a su respectivo país. Además, calculamos la cantidad exportadas por dicho tiempo. Una vez realizados los 5 métodos, cuáles son el PEP, el TPC, el FEP, el TPL y la razón crítica, podemos saber los resultados para analizar cuál es la mejor secuencia para la empresa. Y dichos resultados nos arrojó que entre los 5 métodos ya mencionados, la mejor regla es el FEP, o sea, la fecha de entrega más próxima. Esto debido a que, comparando con las otras reglas, el FEP tiene un menor tiempo terminado que solamente 33, un mayor porcentaje de utilización, cuál es el 37%, un menor número promedio de trabajadores, el cual es de 2.7, y también solo tiene tiempo de retraso de 11. Ahora,
Debemos tener en cuenta que el método FEPS le daba importancia al tiempo de tardanza en las entregas, por lo cual, al ser nosotros una empresa de exportaciones, el tiempo de entrega a los clientes del exterior es de suma importancia, ya que se toma diversos factores que generan costos mayores si no se cumple con las fechas indicadas en los contratos. Por lo cual, al tener esta secuencia, permite que Cacao del Rey posea mejor presencia en el extranjero debido al cumplimiento de los pedidos. Respecto al método húngaro que sirve para poder designar trabajos, se tomó en consideración 5 máquinas, que son las 5 que utiliza la empresa Cacao del Rey, empezando con la tostadora y terminando en la refinadora, y tomando como punto de inicio los cálculos realizados en la tesis titulada en Procesos de Productividad del Chocolate. Bueno, entonces se realizó el cálculo, primero se hallaron los mínimos a nivel filas y de ahí los mínimos a nivel columnas para poder determinar cuál era el personal que tenía un menor costo según la maquinaria, y se obtuvo que el personal 1 se iba a dedicar a la maquinaria número 3, el personal 2 se iba a ir con los costos que optimizaban sería en la maquinaria número 5, en el personal 3 fue en la maquinaria número 2, el personal 4 con la número 4 y el personal 5 con la número 1, y entre todos estos costos se tuvo que el costo óptimo y mínimo que se debería de conseguir debería de ser de 1.860 soles. Respecto al método Johnson, se puede observar que se toma en consideración 5 pedidos que se harían anualmente que ha recibido Cacao del Rey y el tiempo de operación que estos pedidos se demoran. Y toda esta información ha sido recopilada de diversas tesis en donde se muestran aproximadamente los días que se demora por cada uno de los procesos. Entonces, estos se sumaron y se sacó un estimado de los días que tardarían en hacer por cada uno de los pedidos. Bueno, entonces, aplicando y primero poniendo en orden cada uno de los pedidos, se tiene que primero se encuentra el número 5 y por último termina en el número 3. Entonces, ¿pero para qué nos va a servir el método Johnson? Y es que este nos sirve para poder determinar en el cronograma los días ociosos, es decir, los días en donde no se trabaja o no se utiliza esta área de trabajo. Entonces, tal como se mencionó al comienzo del trabajo, la planta se divide en 2 áreas grandes en donde se realizan diversos tipos de procesos en cada una de las áreas. Bueno, en el área 2 se tienen días ociosos del día 1 al día 13. De ahí se tiene en el día 55 y se tiene de ahí en el día 102. Es decir, que hay 20 días ociosos. En el área de trabajo número 1 se tiene desde el día 103 hasta el 116, es decir, que son 14 días ociosos y estos 5 pedidos se demoran aproximadamente 116 días. Tal como se pudo mostrar en la diapositiva anterior, se veían que los días de ocio del área de trabajo 1 eran de 14 días y en el área de trabajo 2 eran de 20 días, y es por esto que se recomendó o se tuvo la idea de poder mejorar la productividad para poder reducir estos días, y se quiso mejorar el área de trabajo 2 en un 15% debido a que esta área era la que tenía mayores días de ocio. Entonces, se redujeron los números debido a los 5 pedidos y fue entre 20, 19, 12, 17 y 18. Y se volvió a clasificar el orden y estos pasaron a ser, bueno, pedido 5 y el último fue pedido 3. Y tal como se puede ver en el cronograma, uno de los aspectos positivos es que el proceso de los 5 pedidos pasó de 116 pasó a ser a 115, y el otro aspecto positivo es que el área de trabajo 1 pasó de tener 14 días de ocio, pasó a tener 12. Sin embargo, el área de trabajo 2 tuvo uno de los cambios más drásticos, ya que pasó de tener 20 días de ocio a 29 días de ocio. En realidad es una gran pérdida para la empresa.
Para el punto número 7 se debía de identificar problemas dentro del ámbito operacional para la empresa Cacao del Rey, para lo cual se procedió a realizar un diagrama de Pareto para que sea mucho más sencilla su comprensión y que sea mucho más gráfica, de lo cual obtuvimos como resultado que el problema de influencia de la temperatura en el proceso de fermentación del cacao, con un 38.1% de porcentaje acumulado, y el problema es secado incompleto o excesivo de los granos de cacao con un 66.1% de porcentaje acumulado, serían los principales problemas operacionales en los cuales la empresa Cacao del Rey debería de prestar más atención o invertir más esfuerzos con la finalidad de que estos se reduzcan o en la medida de lo posible puedan ser erradicados. Para explicar más a fondo el problema de influencia de la temperatura en el proceso de fermentación del cacao, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, la temperatura va a ir variando dependiendo en la etapa del proceso en el que se encuentre. Por ejemplo, en las primeras horas es recomendable que la temperatura oscile entre los 50 grados centígrados para que posteriormente vaya descendiendo. Por ejemplo, entre las 36 a 48 horas del proceso de fermentación es recomendable que la temperatura oscile entre los 45 grados centígrados y posteriormente se mantenga constante hasta llegar a las 80 horas del proceso de fermentación. Posterior a ello, entre las 100 a 120 horas es recomendable que la temperatura baje hasta los 39 grados centígrados. Sin embargo, durante todo este proceso somos conscientes que pueden haber varias variables que terminen afectando la temperatura. Por ejemplo, es importante que dentro del entorno en donde se encuentra el cacao no le caigan rayos directos del sol, ya que ello podría conllevar a temperaturas mucho mayores que terminen afectando las propiedades organolépticas del insumo. Las propiedades organolépticas son las cuales uno puede percibir mediante los sentidos, como lo son el sabor y el olor del cacao, por ejemplo. Asimismo, también es importante resaltar que debe encontrarse en un ambiente seguro donde no pasen fuertes ráfagas de viento, ya que este podría alterar la temperatura haciéndola bajar y que por ende también se afecte la calidad final del cacao. Pasando a hablar sobre el problema secado excesivo o incompleto de los granos del cacao, cabe destacar que este proceso sería el que más atención requeriría, ya que es el más importante dentro del proceso de post cosecha del insumo. Asimismo, el objetivo principal del secado de los granos del cacao sería reducir lo más posible la humedad para que se encuentre a niveles seguros y por lo tanto el insumo pueda almacenarse correctamente. Cabe destacar también que la empresa Cacao del Rey realiza el secado del insumo de manera natural en cada uno de sus centros de acopio para posteriormente ser llevados a la planta principal que se encuentra en la región de San Martín. Con respecto al diagrama de Ishikawa, como se puede apreciar en el trabajo, se realizaron dos, uno por cada problema identificado. Sin embargo, en la presente diapositiva únicamente se mostraría el perteneciente al problema D, por lo cual identificamos que las principales causas que incidirían en el problema de la influencia de la temperatura en el proceso de fermentación del cacao serían más que nada relacionadas a la estructura donde se realiza el proceso, ya que sigue habiendo variables que afectan la fermentación. Por ejemplo, la caída directa de los rayos del sol, como ya se mencionó antes, o fuertes ráfagas del viento que causarían que la temperatura baje inadecuadamente. Para ello, también hay que resaltar que falta darle una mayor atención a lo que son las capacitaciones hacia los agricultores, es decir, la mano de obra, porque pueden seguir cometiendo errores a la hora de regular la temperatura y también falta que profundicen mucho más en determinados procesos dentro de la fermentación, como lo son el volteado o remoción del mismo. Gracias. Para el proyecto de mejora tenemos que tomar en cuenta dos situaciones. Primero está el problema de la influencia de la temperatura en el proceso de fermentación del cacao. Para este se propone habilitar espacios estructurados y bien acondicionados para garantizar de manera óptima un mejor control de la temperatura en todo el proceso de fermentación del cacao. Por otro lado tenemos el problema del secado, sea excesivo o incompleto, de los granos de cacao. Aquí la mejor opción sería la modelación de todo este proceso de secado bajo el control del flujo de aire caliente. Debido a lo que acabo de mencionar, consideramos que el proyecto de mejora óptimo sería implementar reguladores de temperatura y humedad, tanto para los centros de acopio como para el área de selección y procesos que se encuentra ubicada en la planta en San Martín. Por un lado, en los centros de acopio se implementarían dos reguladores por cada centro. Estos van a permitir un mucho mejor manejo de las condiciones ambientales presentes. Esto se va a dar con el fin de no perjudicar el proceso de fermentación del cacao. Por otra parte, en el área de selección y procesos que se encuentra ubicado en la planta, aquí hablaríamos de lo que serían 4 reguladores, ya que el espacio en el cual se va a dar todo este proceso es un poco más amplio. Entonces, estos reguladores lo que van a hacer es garantizar que
todo el proceso de secado sea óptimo, ya que hay que tomar en cuenta que es fundamental que la humedad propia de cada grano de cacao no baje del 6% para que mantenga el aroma característico del propio cacao. Bueno, en total hablamos de 24 reguladores, lo cual representa una inversión de poco más de 35.000 soles. En cuanto a lo que es el transporte de los reguladores en sí, esto va a tomar un intervalo entre 180 y 220 soles para los distintos centros de acopio. En cuanto a lo que es el transporte de los 4 reguladores hacia la planta, ya estaríamos hablando de un costo de 350 soles. Por lo tanto, en total tendríamos aproximadamente un gasto total en transporte de 2.325 soles. A propósito de Con lo mencionado anteriormente, procedimiento podemos ver que el gasto total en sí sería de casi optado por 38.000 utilizar la siguiente soles. gráfica Gantt, en la cual vemos Bueno, cómo es se importante ha resaltar distribuido que cada actividad esta durante implementación de los 3 reguladores meses de va duración a del verse proyecto. complementada con Para todo las un primeras proceso 3 de semanas tenemos capacitación, la redacción ya que del los propios proyecto, la trabajadores que cual se tiene que encuentren estar tanto en los centros de acopio bien detallada como en y la planta en San estructurada. Martín deben ser lo Desde la semana 2 suficientemente hasta la semana hábiles y 4 del capaces de primer poder mes tenemos manejar lo que es la este tipo cotización del proyecto. Y de le hemos dado 3 reguladores semanas para poder debido a que garantizar queremos tomar tanto en cuenta el distintas éxito en opciones el de proceso proveedores para de poder fermentación como en el área de ahorrar secado y quizás procesos en que se una encuentran en la inversión planta. fuerte para la empresa. Luego tenemos en la semana 4 del primer mes y en la semana 1 del segundo mes lo que sería la compra de los reguladores. Y aquí le hemos dado 2 semanas debido a que también queremos tomar en cuenta el transporte de los reguladores hacia los centros de acopio y hacia la planta en San Martín. Tenemos la capacitación del uso de reguladores, el cual se hará durante 3 semanas en el mes 2. Aquí queremos garantizar que los trabajadores, tanto en los centros de acopio como en la propia planta, manejen de manera correcta estos reguladores, para que no sea una inversión en vano, básicamente. Luego tenemos la evaluación del proceso, la cual sí se dará desde la semana 1 del primer mes hasta la semana 1 del tercer mes. Aquí queremos ver que cada actividad se ha realizado de manera correcta, ya que si se nos escapa algún tipo de detalle, esto podría perjudicar a mediano o largo plazo todo este proyecto y sería una inversión en vano también. Luego tenemos lo que es el control de calidad. Aquí se daría, bueno, ya finalizando lo que es el proyecto, duraría de 2 a 3 semanas aproximadamente. Y bueno, acá básicamente es una evaluación del desempeño de toda la implementación y si realmente ha traído un beneficio óptimo a la empresa. Ahora, tenemos que tomar en consideración la coyuntura actual, ya que la situación económica y política del país actualmente no es la mejor. Entonces, lo que proponemos a la empresa es optar por un estudio de prefactibilidad y viabilidad para el proyecto, con el fin de poder evaluar la situación tanto de la empresa como de la del mercado, dado que al realizar un estudio más certero y preciso de todo lo que es esta situación, vamos a poder determinar si es que es realmente conveniente realizar la compra de estos reguladores, cuyo objetivo finalmente es garantizar un mayor control de los procesos tanto de fermentación como de secado.